Rodrigo Pacheco. La 1 de la tarde con 38 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Momento de escuchar al señor Pacheco. Señor Rodrigo Pacheco, buenas tardes. Mi querido Paco, con mucho gusto de saludarte en esta tarde, con mucha información, muchos datos. Primero te cuento, Paco, que hay buenas señales de parte de la economía. El INEGI publica el indicador oportuno de la actividad económica. Es, digamos, lo más parecido que tenemos a un PIB mensual, pero esta es una estimación especial que no cuenta, por ejemplo, las actividades primarias, que son pequeñas, realmente representan menos del 5% del Producto Interno Bruto. Pero bueno, es interesante estos datos, Paco, porque pues hay mucha expectativa en cuanto al cierre del año, sobre todo porque en la primera mitad del 2022 de este año, México ha crecido inusitadamente bien, en la primera mitad 1.9% y en el tercer trimestre sorprendió la economía mexicana con 4.7%, apoyada por las actividades terciarias, que se refiere a todo lo que tiene que ver con los servicios, y de ahí que lo que va dibujando de los datos sobre todo de octubre, noviembre y diciembre, pues ya nos va dando una idea de cómo está la economía de nuestro país. Bueno, todo ello para contarte, Paco, que en el escenario central estima el INEGI que en octubre el crecimiento fue de 5%, apoyado por las actividades terciarias, 5.6%. Quiere decir que, por ejemplo, ventas mayoristas, minoristas habrán crecido bastante fuerte. Mientras que lo que tiene que ver con actividades secundarias, ahí tienes un componente muy potente que son las manufacturas, particularmente las de exportación, y uno, por ejemplo, que eclipsa parcialmente ese desempeño, que es el sector de la construcción, que pues no le ha ido bien desde hace algún tiempo. El hecho es que en las secundarias hay un crecimiento de 3.5%, esto es en comparación anual. Más allá de un dato específico, lo que va mostrando es que, pues sí viene fuerte la economía en cuanto al cierre de este 2022. Podríamos cerrar el año con un avance de 2.7%, ya veremos, pero bueno, no deja de ser interesante este dato que ha dado a conocer el INEGI. Por otro lado, querido Paco, y en otros temas, bueno, pues ha llamado la atención también distinción que le otorgan a Agustín Carstens, el gobernador del banco, bueno, que fue gobernador más bien del Banco de México, hoy es el gerente general del Banco de Pagos Internacionales, que es justamente el Banco Central de los bancos centrales, y en este caso recibe el Premio de Economía Rey de España. Evidentemente Agustín Carstens pues es un hombre que se ha convertido en un referente global, ya lo era desde que estaba al frente del Banco de México, es un economista muy reconocido, pero sobre todo cuáles son sus aportes, entre muchos otros. Bueno, en un momento de alta inflación es clave que los bancos centrales mantengan el mandato del combate a la inflación. Ahí están los ejemplos contrafactuales, por ejemplo, de Turquía, cuando no lo tienes, de Argentina, inflaciones de doble dígito las que tiene allá, pero de 80%. Así que bueno, pues interesante. Y por otro lado, un tema muy vinculado que es los cisnes verdes, que justamente el Banco Internacional de Pagos los ha acuñado como estos hechos de baja probabilidad, gran escala, que están detonando el cambio climático y el calentamiento global. Así que bueno, pues eso es lo que está ocurriendo en esa materia. Sin duda, un tema fundamental el que se reconozca pues el papel de los banqueros centrales, y de alguna suerte lo está haciendo España con este reconocimiento. Así que bueno, pues ese es el asunto, mi querido Paco, en cuanto a ese tema. También hay mucha incertidumbre en Twitter. Bueno, pues yo creo que, a ver, hoy reflexiono que lo que está ocurriendo, o reflexionar en la mañana es lo que quería decir, que, pues mira, los que han apostado en contra de Elon Musk, la verdad es que históricamente les ha ido mal. Si tú lo vieras simplemente como una inversión, cuando planteó Tesla, pues la mayor parte de las personas que conocen de la industria automotriz eran muy escépticas y decían, pues simplemente no lo va a lograr. Sin embargo, bueno, ya vimos que se convirtió en el catalizador de la revolución de los vehículos eléctricos, pasando el motor de combustible interno, y eso, bueno, pues lo mostró como un visionario, pero sobre todo alguien resiliente y que sabe atraer mucho talento, que esa es otra de sus características. Y si al mismo tiempo plantearas la revolución que iba a hacer en el sector de llevar al ser humano al espacio, pues dirías, pues eso es realmente imposible, digamos, reutilizar cohetes, la complejidad justamente de lo que implica
llevar un vehículo al espacio exterior, pues es realmente muy difícil, no lo va a lograr. ¿Y qué crees? Que lo logró. Y lo mismo con cada uno de sus emprendimientos, otros menos visibles como Neuralink, este que conecta, lo vimos recientemente porque conectaba una interfase, un changuito que estaba jugando Pong con unos cables conectados a su cerebro, y bueno, pues eso nos habla de esa capacidad que tiene de ejecución. Así que, digamos, sí la tiene complicada, lo hemos hablado recientemente. Ahora se dice que a lo mejor Twitter down, como se menciona, porque corrió pues prácticamente a todos, y los que no había corrido le renunciaron, y está pues realmente operando con el mínimo. Les dio un ultimátum a los empleados y les dijo: oigan, si están dispuestos a trabajar, a dejar la vida en la línea, no dormir, trabajar los fines de semana hasta altas horas de la noche, pues adelante. Si no, adiós. ¿Y qué crees? Que muchos dijeron adiós. Y en ese contexto, bueno, pues hay que ver cómo se va configurando esta situación para él y para Twitter, pero dudo mucho, la verdad, que Twitter como tal deje de existir. Habrá que ver. Es muy bromista también Elon Musk. Ayer aplicaba lo que decíamos la otra vez del sector aéreo. Decía: ¿cómo haces una pequeña fortuna en redes sociales? Tuiteaba Elon Musk y decía: invirtiendo una gran fortuna, ¿no? Ironizando sobre sí mismo. Pero bueno, pues así está el asunto de Twitter, una empresa que él compró en 44,000 millones de dólares. Por otro lado, Paco, y en otros temas, sabes que uno de los asuntos clave también es la molestia que ha generado, por supuesto, sobre Xi Jinping, pues toda esta indiscreción de Justin Trudeau. Ya desde ayer decíamos, el gobierno de China dijo que no se enojó, simplemente pues querían plantear la relación en sus mismos términos. Pero otro tema es lo que está ocurriendo con la mayor cadena de cafeterías en el mundo, que es Starbucks. Resulta que los trabajadores allá en la Unión Americana, 100 tiendas se declararon en huelga como reclamo a los obstáculos que ha puesto, al menos eso dicen los trabajadores, Starbucks para la sindicalización. Creo que estamos llegando a una etapa en donde las grandes empresas tecnológicas, las que antes pues eran empresas muy admiradas, yo creo que lo siguen siendo, como Starbucks o muchas tecnológicas, Amazon, Meta, Google, etcétera, pues hoy que están en un escenario en donde se va dibujando una recesión en Estados Unidos, están aplicando recortes, y muchos trabajadores, bueno, pues están buscando organizarse a través de sindicatos. No está claro que todos quieran ello. A veces la negociación se hace más compleja, pero bueno, el chiste es que en Estados Unidos, en el caso de Starbucks, eso está ocurriendo, y bueno, ya veremos cómo se va desdoblando esta situación de los derechos laborales. Por lo menos ya huelga en 100 unidades allá en Starbucks en los Estados Unidos. Es lo que te tengo, mi querido Paco. Buen viernes. Muy bien, mi querido Rodrigo, te agradezco mucho, por supuesto, tu reporte. Te mando un fuerte abrazo.